Allá Montaraces, buenas noches. Abrimos nuestra particular biblioteca de Rivendell. Y hoy a la luz de la hoguera, José Antonio y Eugenio d'Ors, el fundador y el Chenios. Esto es un libro llamado también Falangismo y Catalanidad, ¿no? Es parte de la biblioteca del centenario del nacimiento de José Antonio, que la plataforma 2003 pues, creó en su momento varios lanzamientos, las obras completas pues ya revisadas y definitivas. Y esta interesantísima obra del amigo Manolo Parra Celaya, pues es bastante, digámosle, interesante, ¿no? Porque aunque entendamos que Eugenio d'Ors tiene ese olvido aquí en estos momentos pues, en Cataluña, pues realmente casi el único, porque a mayoría de filósofos se dedican a hablar de lo que han dicho los demás, pero cuando los filósofos antiguamente creaban una manera de pensar y de entender el mundo, no la aplicaban en política en muchos casos, cosa que Eugenio d'Ors, pues medio, era un hombre de estos que, como los del romanticismo, ¿no? Y del renacimiento, que se dedicaban a todo un poco, ¿no? Y eso es un poco también la gracia de él. Pero hay que entender que él abraza el falangismo y lo abraza de verdad. También es verdad que un falangismo muy, digámosle, early years, poético, ¿no? En plan, bueno, el de la corte literaria de José Antonio, aunque él no la vive con ellos, pero al final abraza ese tipo de falangismo y lo abraza de verdad, ¿eh? Porque incluso, bueno, en esa manera que tenía Eugenio d'Ors de ser un hombre tan teatral, ¿no? Pues hace incluso pues la noche anterior del juramento de las armas, ¿no? Y ese tipo de cosas. O luego, mira, el resto enseguida pues se quitaron el traje del movimiento y tal, y él en cambio pues hay centenares de imágenes pues con la camisa azul y el traje el traje blanco, ¿no? Que llevaban en muchos de los casos. Y bueno, pues es muy interesante ver ese paralelismo entre las dos grandes figuras, porque al final, por ese hecho, ¿no? Y por esa adhesión también, realmente, eso, la guerrera blanca, eso, que no me acaba de salir, la guerrera blanca. Al final, la adhesión de Eugenio d'Ors es de corazón, no es arribista como en otros casos, o como luego cuando les interesó se ha dicho los suecos, ¿no? Como el gallego, Álvaro Cunqueiro, bueno, unas cosas y tal, ahí una adhesión brutal y luego si me acuerdo, pues no tengo ni idea de quién es. Y en cambio, pues Eugenio d'Ors nunca tuvo eso y por eso, pues al final, el gran filósofo, ¿no? Pensador del siglo pasado catalán, pues está totalmente defenestrado y aparte de eso, entendido como franquista y tal, cuando al final tampoco es eso, ¿no? Fijaros también el tema del Instituto Español y estas cosas que al final, que por cierto, hasta la transición se usa el Víctor. Luego enseguida ya se hacen el loco y han creado ese logo así raro. Pero bueno, es un poquito él intentó llevar ese frente cultural del francofalangismo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, y lo llevó adelante a pesar de eso, de decir, no, España era un país gris, no había cultura, no había arte, ¿no? Y tal. Que luego, en algunos de los casos es muy divertido, porque ellos mismos se contradicen. Hacen un programa muy progre llamado Cachitos de Hierro y Cromo, ¿no? Que mucha gente ve, que son imágenes y siempre con comentarios muy bestias políticamente en contra de todo lo que es la decencia, ¿no? Y en cambio siempre están diciendo, no, esa España gris, tal, no sé qué. Pero hay un montón de conciertos y de actuaciones juerguistas a más no poder y ponen un poco de luz en una España gris en blanco y negro. A ver, idiota, era en blanco y negro porque la tele era en blanco y negro, o sea, no porque fuera una España gris y aburrida, ¿no? Porque, vamos a decir una cosa muy clara, menos para hacer cosas extrañas en lugares oscuros, habría más libertad en el Estado Nacional del 18 de julio que a día de hoy. Chicos, os doy paso, opinemos un poquito, pues bueno, sobre los distintos capítulos que han tratado, lo hemos partido el libro en dos partes. A mí hay cosas que me han parecido muy interesantes. Es también, creo que una buena introducción a Eugenio d'Ors. Está bien, ¿no? Es una cosita, bueno, sobre todo, por ejemplo, el primer capítulo sé que se llama Apuntes urgentes sobre el maestro y luego el de clasicismo frente a romanticismo y catalanidad frente a catalanismo, creo que es la manera clave de presentar a Eugenio d'Ors. Y está muy bien, o sea, esos tres capítulos que hacen un resumen del personaje, pues
más que interesante. Luego ya los dos capítulos siguientes de Dors y el sindicalismo y Dors y el fascismo son pues ya una cosa más de lo que él hizo. Pero la presentación, o sea, creo que aquí hay como dos partes en esta mitad del libro que hemos leído, que son bastante diferenciadas y esclarecedoras. Bueno, pues después de esta presentación me voy a permitir adjuntar, ay, perdón, añadir algunas impresiones. Bien, el libro, a mí esta primera parte que hemos leído, a mí me ha gustado sobre todo para conocer al personaje, o sea, la persona, no tanto al intelectual, a sus obras, ni tampoco la posible unión, confluencia de falangismo y catalanidad. Pero sí, a ver, me gusta porque, como muy bien has apuntado, Cranch es uno de nuestros intelectuales olvidados o sepultados. Estamos hablando de una persona nacida en 1881, pues hijo de un médico, pues de una burguesía en Barcelona. Él estudia Derecho, pero aparte de ser filósofo, de su obra teatral, literaria, hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque no lo conocía. Y es que en 1914 se presenta a la oposición para ocupar la cátedra de Psicología en la Universidad de Barcelona, que no le es otorgada, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de hace 100 años que un señor se presenta a la cátedra de psicología. No sé cuál era la psicología entonces, pero es un dato a tener en cuenta, creo yo. Es un intelectual, pero es un intelectual de verdad. Este es como muy bien has apuntado, es un hombre del Renacimiento. Casi te diría que es de la Grecia clásica, que lo veo con su bastón y su puro paseando y aprendiendo, y si había algún seguidor, pues explicándole cualquier tema que seguro que de cualquiera trataban correctamente. En el tema de su adhesión a la Falange, yo apunto otro tema. Él tiene 3 hijos que van al frente. O sea, cuando él ya está colocado, etcétera, los hijos siguen en el frente. No hay ninguno que lo llame de escribano o para intendencia y sacarlo de pegar tiros. Este es un punto también a tener en cuenta. O sea, es una persona que tuvo clara su ideología, tuvo claro dónde tenía que estar, y a mí me merece mucho respeto. Por eso en la primera parte de apuntes que quedan un poco olvidados quizás por su obra larga y completa, que no pues el tema personal. En el tema del clasicismo frente a romanticismo, aquí yo voy a apuntar un pequeño punto de vista personal. Con relación al romanticismo, tanto a Eugenio Dors como el punto de vista de Manolo Parra, pero es un tema particular mío. El romanticismo, yo lo sitúo, por situarlo cronológicamente, entre 1850 y 1900. Y en esta etapa, pues yo siempre traigo pues una obra clásica de los retros como yo, y es, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros. Esto yo le llamo romanticismo, es los temas heroicos. El otro día comentábamos El Príncipe Valiente con otro invitado, Ivanhoe, el Cid, etcétera. Esto es lo que yo le encuentro el romanticismo literario, musical, teatral, etcétera. Diferente de un romanticismo político, que yo divido también en dos aspectos. Un romanticismo que quiere recuperar, buscar, realzar
las raíces literarias, históricas, y luego un romanticismo que, como no tiene nada, pues ha de inventarse algo. Y entonces, pues se inventa, como digo yo, que salió él a matar el dragón. El clasicismo, como lo comenta en el libro, yo creo que es la frase que se empleaba, que era lea los clásicos, más que otro tipo de clasicismo. El capítulo de catalanidad frente a catalanismo, luego podemos volver a, cuando me iluminéis más con vuestros comentarios, podemos volver un poco más para atrás. Aquí hay un poco de, no sé cómo situarlo. Siempre se ha dicho, o hemos creído, o hemos leído, que la Cataluña rural, la catalanidad rural era la tradicional, ya que nos ponemos en 1800, la carlista, la carlina, frente a un catalanismo burgués, y que a partir de 1848 y sobre todo a partir de 1878 ya cae en la introducción de tanto de las corrientes anarquistas y posteriormente de la CNT y la FAI. Y aquí parece como que Dors, según Parra, es un poco o ve o tiene la visión al revés. De todas formas, yo creo que es importante los dos siguientes puntos. Dors, nacido en 1881, reitero, el sindicalismo o este origen sindicalista CNT, ojo, que luego se olvida siempre el sindicalismo obrerista católico, enmascarado por el famoso sindicato libre, que es manipulado sin parar y olvida los orígenes. Y es igual que Dors y el fascismo. Es una persona contemporánea. O sea, si alguien estuvo en el año 20, él ya tenía 40 años, era una persona formada, podía leerlo, era una persona culta, sabía lo que tenía que leer, y como también denunciar el primer y gran error de la marcha sobre Roma, que es unirse con la aristocracia del rey diminuto y con aquella burguesía que lo único que querían era seguir mandando, cuando si entrabas pues aprovechabas y hacías lo que tenías que hacer. Esta es un poco la introducción rápida de los apuntes que he tomado para una primera presentación del libro, que me parece, a ver, como el Manolo Parra, sea una exposición apasionada. O sea, Dors merece un recuerdo, Dors merece estar en la historia. Los incultos y los antihistoria evidentemente lo han de sacar, y él lo recupera y lo reivindica. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues, bueno, yo de lo que tengo, de lo que, en principio, cuando inicio la lectura de este libro, tenía unas expectativas de que me iba a encontrar con un tema quizá pues algo denso, un trabajo de estudio quizá complicado para quien no sabe mucho sobre la filosofía del novecentismo ni sobre sus pensadores, pero al ir avanzando entre sus páginas me encuentro con un matiz diferente al esperado. Entre los datos que Manuel Parra nos va relatando sobre la relación de Eugenio II con José Antonio Primo de Rivera, así como la conexión del novecentismo con el nacionalsindicalismo, quedan también de manifiesto otros temas que me son muy interesantes, de todas las conexiones entre Eugenio II y el nacionalsindicalismo, que el autor
nos muestra, yo personalmente me quedo con el tema del romanticismo en su sentido ideológico, ya que personalmente creo que es el capítulo de ese trabajo que más luz nos arroja, no solamente para una mayor comprensión de los orígenes ideológicos de la Falange, sino que además también para comprender qué lo conecta con Dors, además de hablarnos ya entonces de una cuestión de total actualidad. Sin ser uno muy conocedor de estos conceptos, me resulta muy interesante este tema y cómo nos explica el autor que la palabra romanticismo nos hace pensar en valores muy distintos a lo que significan ideológicamente, tal y como la mayoría lo tenemos asimilado en su uso cotidiano. Por aquí podemos ver lo interesante de esta cuestión al ver las referencias reales que nos detalla referente al significado de la palabra romanticismo en el aspecto ideológico, dando lugar, como nos explica el autor, a un predominio del sentimiento sobre la razón, de la dispersión frente a la unidad, del impulso frente a la norma. También es interesante ver cómo Manuel Parra nos da detalles de cómo el rechazo al romanticismo es una constante en los hombres de la generación del 14, añadiendo a este grupo a José Antonio en su vertiente política, así como cuando nos define el novecentismo como reacción contra el fin de siglo y contra el ochocentismo encarnado en la idea romántica. Descrito por Eugenio Dors como el abominable espíritu de Babel, el espíritu de división como una época de decadencia que se ha repetido en otros momentos de la historia, afectando, como nos recuerda el Manuel Parra, en su máximo al siglo XIX, afectando a todos los órdenes de la vida, filosofía, religión, política, arte, literatura, música, dando lugar al individualismo de los hombres en referencia a los pueblos, dando lugar al nacionalismo. Es interesante conocer los detalles de cómo surge en Ginebra, siglo XVIII, el escritor Juan Jacobo Rousseau, que hechiza a los progresistas, dice Manuel Parra, de la época, con su teoría de retorno a la naturaleza, definido como el propio autor como el mejor ariete contra la sólida mentalidad clasicista. La definición de este pensamiento, de esta definición, me quedo con la parte que nos dice así, dice que en esa sociedad política no existirían principios ni ideas verdaderas o falsas, acertadas o aberrantes, sino que el resultado en el escrutinio adquirirá categoría de verdad, la mayoría frente al error, la minoría, siendo aceptada así la exclusión de cualquier ley por antinatural que ésta pueda parecer. Tanto en lo referente al hombre, el individualismo, como en el Estado, la democracia liberal, también nos define estas mismas características aplicables a los pueblos, pidiendo así que se le desligue de los esfuerzos acometidos a lo largo de la historia y retornar al inmediato o a lo que pueda ser asumido sin esfuerzo, dando como ejemplo el valle natural, la lengua de los abuelos, el baile tradicional, dando lugar así al nacionalismo o al individualismo de los pueblos. Concepto de total actualidad. Por eso este tema de las páginas que hemos leído me parece interesante, pues como Manuel Parra nos dice, el nacionalismo romántico utiliza lo romántico para suprimir la historia, comenzando una labor incrementada en nuestros días de exagerar, simplificar, estereotipar, deformar, inventar hechos históricos acomodables a la idea que se intenta vender. Como decía Eugeni, todo lo que no es tradición es plagio. En este punto me parece muy interesante las palabras de José Antonio en referencia a Rousseau, palabras que el mismo autor define de sorprendentes, viniendo de tal persona que nunca se permite un exabrupto político. Palabras en las cuales José Antonio acusa a Rousseau de nefasto, calificativo, que no lo emplea ni con Marx. Esta parte me parece muy buena. Definiendo a Rousseau como hombre enfermizo, alguien que se afatiga de sentirse viviendo en una sociedad demasiado sana, demasiado viril, demasiado robusta. Un hombre a quien le acongoja la pesadumbre de esa sociedad ya tan formada y siente la necesidad de librarse de la disciplina y de la armonía de la norma. En esas afirmaciones es donde encontramos los mismos valores clásicos que define Dors: la disciplina, la armonía, la norma, afirmaciones que, como nos explica Manuel Parra, son prácticamente idénticas a la crítica de Dors al individualismo de la base roussoniana. Describiendo Dors a
a esto como una forma de enfermedad del espíritu, llegando a la conclusión de que si el individualismo es opuesto a la civilidad en los hombres, siendo este individualismo nacionalismo, significa lo opuesto a la unidad de los pueblos. Otras similitudes entre el pensamiento de Dors y José Antonio en referencia al romanticismo que se me hacen muy interesantes. Pues, por ejemplo, lo he encontrado cuando José Antonio nos dice que el romanticismo es una actitud endeble que precisamente viene a colocar todos los pilares fundamentales en el terreno pantanoso. Y Dors dirá referente al romanticismo que el suicidio de la cultura recibía el nombre genérico de romanticismo, mientras que el clasicismo es vida, porque es eternidad, lo opuesto al abominable espíritu de Babel. En estas afirmaciones del fundador, como del Genius, es donde el autor, me parece a mí, nos conecta perfectamente a Dors con el nacionalsindicalismo, y el clasicismo fue, sí, el clasicismo fue el novecentismo y en el clasicismo se basa, por lo tanto, en el nacionalsindicalismo. Así Manuel Parra nos resume estos dos pensamientos diciendo: el nacionalsindicalismo es el movimiento político de recuperación de España y el novecentismo el movimiento intelectual de la recuperación de la cultura. Asimismo, me parece también llamativo cómo nos explica Manuel Parra cómo Dors, siendo de familia acomodada, incluye de manera definitiva entre sus temas inquietudes como la del sindicalismo, actividad sindical que rompe sus lazos con la burguesía catalanista, siendo condenado al ostracismo, que también no sé si estaré en lo cierto como concepto, pero también me recuerda un poco a lo que viene siendo la trayectoria en la vida de José Antonio. Y para mí esta es la parte de lo que hemos leído que me parece más interesante de todo. La verdad es que yo soy un gañán y yo no conocía a Eugenio II más que como un instituto de mi ciudad, sinceramente. Es verdad, es verdad. Porque además, como anécdota, fui a visitar a ver si había algún busto o quedaba alguna cosa, y hay un cartel de mierda. Pero había habido un busto, porque resulta que en Cataluña solo hay una placa en el edificio donde nació Eugenio II. Y en verdad no es, porque es un edificio nuevo, y para no poner uno nuevo lo pusieron en el de enfrente. Y en verdad nació en el de enfrente, que es uno nuevo. En el Portal del Ángel está eso. Pero no hay placa, ni hay busto, ni hay nada. En Madrid sí. Bueno, sigamos con esto. Yo aquí, yo me he leído el libro entero ya, ¿no? Pero vamos a hablar solo de la mitad, que es lo que tenemos que tratar. Y aquí es quizá donde más choco yo frontalmente con el libro en sí y quizá con Manolo Parra. Y es como bien apuntó antes el otro Montaraz, es esa crítica al romanticismo. A ver, tú puedes criticar quizá el liberalismo y las ideas de romanticismo, ¿vale? Pero que en el romanticismo está Wagner, está Schopenhauer, está Goethe, está Nietzsche, aunque a alguno le guste más o le guste menos, que quizá también es algo salvable del romanticismo y también no es que sea algo al margen o es un outsider, sino que en parte gozaron de popularidad y fueron un momento, fue rompedor dentro del romanticismo, que no estoy hablando de cuatro pelagatos. Luego también esa manía de querer meter a Rousseau en el romanticismo cuando Rousseau es del siglo antes. También puede haber metido a Hobbes. Claro, y si Rousseau es un personaje deleznable, pero no pertenece al romanticismo, pertenece al siglo anterior. Es un clásico. Bueno, de hecho es un liberal clásico. Y también otra cosa sobre Rousseau, otra crítica sobre Rousseau, es que cuando hablan Eugeni, no sé si es Eugeni II o ser autor, pero cuando habla del tema sobre el individualismo, como que el nacionalismo sin individualismo, etcétera, 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 pero luego además defiende Rousseau de que la voluntad de la mayoría rige sobre la minoría. O sea, es una paradoja. O colectivo o individual. Comunidad individual, o bien común o bien individual, pero no puede ser las dos cosas a la vez. También hace unos puntos, lo tengo por aquí apuntado, que son los principios en los que sí late lo clásico, que hay un punto en el que discrepo, que es aquí, el punto 9, en el que dice que se oigan todas las voces, que las domine la voz de mando. Dominar no es liderar. Para mí dominio me suena a otra cosa, quizá la democracia actual. Y luego hay otro punto que es el siguiente, que es ni evolución ni revolución, ni intervención, que a mí eso me huele a reformismo, no me huele a otra cosa. También en el punto 3, como ha comentado Daniel Montaraz, eso de que, claro,
comenta para él que lo tradicional rural es donde está el auténtico españolismo, catalanismo hispánico, y en las ciudades está la burguesía separatista o nacionalista. Cuando hay otro, claro, esto es gracioso porque hay otros testimonios que dicen lo contrario. Entonces, quizás son cada uno como lo ha vivido lo que ve. Porque hay mucho en el mundo tradicional y rural es donde está el carlismo. Pero claro, igual eso es lo que digo, que depende de quién te cuente la historia en ese momento, pues dirás, yo he visto más nacionalistas en Barcelona o los he visto en Terrassa. Y bueno, el sindicalismo pues también, quizás eso es lógico, ¿no? Cuando tú ves tanta pobreza y ves tantas cosas, ves tanta miseria en la ciudad, es normal que te afecte un efecto vividor, más siendo el burgués, que lo ha tenido todo, y al relacionarse con otra gente y ver otras realidades, pues ver lo que muchos de aquí somos, trabajadores y curelas de mierda, que vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir. Fíjate también que eso es parecido a lo que le pasa a José Antonio, ¿no? Cuando él afirma que el socialismo en su origen fue justo, porque al final es un señor que, siendo de una clase alta, ve el sufrimiento, pues, de la gente normal, ¿no? Yo creo que la relación un poco de Eugenia Dors con ese sindicalismo inicial, no es con el salvajismo de los anarquistas trasnochados, sino con lo justo del sindicalismo, ¿no? A mi modo de entender, que al mezclarlo un poco con los aires del corporativismo fascista que viene de Italia, pues por eso lo que plantea José Antonio a Eugenio II le gusta, ¿no? Porque al final es lo que ya él iba moviendo en su cabeza, pero que alguien lo agencia mejor, y sobre todo, por el momento que era, se suma a eso. Luego intenta liderarlo culturalmente, ¿no? Que eso pues ya entraremos un poquito de esto en la segunda parte del libro, en el apartado que es Dors y la Falange y tal, pues que entra un poco en ese tema. Aquí creo que tenemos que significar que cuando Dors le hacen esta jugarreta de la cátedra de psicología, es cuando él viaja a Madrid y luego posteriormente él no sé cuál es la palabra correcta, no es incorporarse, pero él sostiene el directorio del padre de José Antonio, principalmente porque hay un tema que marca la España rural. Hay un discurso de José Antonio, simplemente porque me acuerdo, porque es en el cine Betis y por el Betis me acuerdo, en el año 35, en el cual se refiere a Julio Ruiz de Alda, en unas palabras que había dicho él antes, que en Burgos, por decir una provincia, estaban igual que 500 años anteriores, y era por la falta de infraestructuras. Estaban sin caminos, sin carreteras, sin embalses, sin nada. Este es uno de los primeros logros del directorio, que por eso es recordado, o era recordado muy, muy gratamente. Pensemos que la Unión Patriótica llegó a tener más afiliados que todos los partidos restantes juntos. Dors parte también de otro componente que creo que es importante. Era un católico de estricta observancia. Recordad que hay un momento que se comenta que le ofrecen colaborar en una revista y él no puede porque esa revista estaba excomulgada. Y entonces, pues, él, persona coherente, pues dice, no, yo aquí no puedo entrar. Pero sí, por esta formación que tenía católica, por las encíclicas de León XIII sobre la justicia social de la Iglesia, para él el apoyo al sindicalismo es el apoyo a estos compatriotas, pues que por dejadez de estos burgueses que estaban también en la ciudad y con todos los privilegios y con todos los aranceles a su favor, dejaban a esta otra parte de compatriotas, pues como hacía 500 años, que es la palabra que comenta. Y lo único que yo comentaré del señor este francés que habéis hablado, que es absolutamente innombrable,
es uno de los temas que tenemos ahora. A mí me ha hecho gracia porque la noticia ha salido hoy y es la matemática democrática hasta que salga el resultado que a mí me gusta. Punto. ¿Me explico? O sea, esto es como jugar a fútbol hasta, hasta que yo marque el gol. Es totalmente bueno, inviable. Y ya dejo otro comentario para no seguir acaparando la palabra, para más adelante. También no he comentado lo de el fascismo, quizás cuando Eugenio II ve el fascismo, claro que cuando ve el fascismo quizá embrionario originario, o sea, no que quizá quería llevar luego a la práctica Mussolini, que es aquel de el retorno del Imperio Romano, el retorno de imperio, y además Eugenio II es europeísta, la cosa es si es europeísta como lo era Gasset, o si es europeísta quizá más como lo tenemos nosotros luego, pero bueno, si es fascista después, la idea de Europa me parece que será otra, no será la de Gasset. Sí, sí, correcto. Él, lo que he comentado antes, que él tiene esta suerte, o sea, de ser una persona formada, con mucha categoría intelectual y que es testigo de la historia. O sea, él ve los años 20, puede entender los años 20. Está muy bien comentado en la página 58, en el sentido de que el fascismo pretendió ser un socialismo nacional. O sea, ya lo comenta en los orígenes, y que como todo movimiento joven, como todo movimiento arrebatador que sale de dentro del pueblo, pues era la palabra esta que era un movimiento poético, pero no un movimiento poético de dodecaedros o de hacer la rima, sino que era un movimiento poético de ir a la lucha. Es igual que el D'Annunzio en Trieste, me parece que es, etcétera. O sea, de ir adelante. Lo menciono pues simplemente porque falleció. Es el famoso Lord Byron por ir a luchar románticamente por la libertad de Grecia contra el otomano. O sea, por eso lo nombro. Es como aquí, pues muy bien nombra a el escuadrista Marinetti, un claro adalid de esta vinculación artística con los movimientos vanguardistas, porque en aquel momento coetáneo, años 20, era un movimiento vanguardista. Nada que ver con todo lo que podamos ver actualmente, y evidentemente hay que recordarlo y hay que mencionarlo siempre que se pueda y nos dejen. Y entonces, como tú antes has comentado el punto 9 del tema de la dominación, que muy bien lo has comentado, en el punto 13 voy a realzar mi criterio, y es que dice: toda misión debe ser católica, es decir, universal; apostólica, es decir, escogida; romana, es decir, una. Con lo cual vemos que, además de muchas cosas, este señor era coherente con lo que él pensaba. No, si con los otros puntos no tengo ningún problema. Como el punto, por ejemplo, ahora que has dicho también el 14, que es ley de educación, el trabajo para todos, ley de selección, la asamblea para los mejores, ley de autoridad, la suprema jefatura independiente. Son magníficos. Y a ver, al final, realmente Eugenio II se adaptó al nacionalsindicalismo. Yo creo que se adaptó y lo adoptó, una mezcla de las dos cosas. Pero en un mundo no tan convulso y a lo mejor no tan afectado, pues por tanto por la cruzada de liberación como luego por la cruzada contra el comunismo y el capitalismo en Europa, pues a lo mejor hubiera llegado a desarrollar una ideología concreta propia, ¿no? Lo que pasa es que tampoco, yo creo que es un hombre que como se dedicó a tantas cosas, ¿no? Al final acaba pasando en esta gente que se dedica a muchas cosas pero no se dedica a nada. Es como cuando dices, bueno, Dalí, vale, el pintor lo superó todo, pero al final el Dalí escritor es cojonudo, pero también los vídeos y esas locuras que grababa como medio director, actor y tal, eran otra chavadura, y él como personaje ya era una chavadura. Eugenio II tiene también mucho de eso, el personaje como tal ya era el mismo, ¿no? Pues el mismo con el puro, en
en las tertulias y ese tipo de cosas, pues por lo que se cuenta, ya era un personaje como sí mismo que no hacía falta hacer mucho nada, ¿no? A día de hoy lo grabarían en historias de Instagram y TikToks y la gente fliparía, pero entonces pues lo iban a ver cómo hablaba y cómo en la tertulia pues llegaba a sus conclusiones y estaba arriba y abajo. Y ahí es un poquito también la cosa interesante. A mí de los puntos estos que decíais, hay uno que me encantó, que lo está buscando ahora, que dice: un centro para la autoridad, el imperio; un centro para la selección, Europa; un centro para la educación, Roma. Viva el clasicismo, ¿eh? Me encanta. Una declaración de principios clara, concisa y sin palabras equívocas. Siempre habrá pobres entre vosotros. Cuidad de que no sean siempre los mismos. Este es el 17. Y el 21, genial. Bueno, el 20. No seguir la opinión pública, procederla, fabricarla. Cuidado. 21, si llegas a conocer la televisión este señor, me callo. 21, ni servir a señor que se pueda morir. Este de no servir al señor que se pueda morir es parecido a la decisión, ¿no? A cuando al final nuestros valores son los que son. No teníamos que haber elegido un jefe que se hubiera muerto o que pudiera morir. Está bien. Ni secar fuentes ni doblarse a torrentes. Luego hay otro: ni un día sin propaganda, ni un año sin deliberación, ni un siglo sin dictadura. No casarse con la patria, incesto. No querer nutrirse con su historia, dispepsia. Es que igual que podemos decir muchas veces, ¿no? Cuando esté peligro nos agarraremos al Silmarillion. Oye, cuando te llamen fascista dices: no, yo soy un clasicista. Ya está. ¿Y eso qué es? Dice: pues no sé. Un señor que fumaba puros gordo y con las cejas muy grandes. Léalo usted. Lo que pasa que, claro, al haberse unido a la falange, hace que esto quede ahí como cogido con pinzas. Si él fallece antes o no se une y vive ahí a su bola y está a su bola, pues aún, pero ahora pues ya no se puede hacer nada con ello. No puede limpiar su memoria a los catalanistas. Y la parte también donde dice la ley de la selección, la asamblea para los mejores. Todo lo contrario de los sistemas que existen ahora mismo en lo que es la política. Sí, así es. El que llega a ser el que está militando, aunque no tenga la idea o aunque no tenga ninguna intención o no tenga ningún interés, ¿no? Simplemente es cortoplacismo y ir pillando del bote. Si la democracia se hubiese para algo, estaría prohibida. Hay otro punto que quiero mencionar por su humanidad, y es cuando asesinan a Layret, que era compañero de estudios de Eugenio d'Ors en Derecho. Pues él siente en ese momento pues la unión con el compañero. Hemos de pensar que en aquella universidad, no sé Derecho, pero por ejemplo Medicina deberían de ser 20 por curso, digo, pero la universidad era, o sea, la orla eran los palos de la baraja, salían 4, no salían más. Y él tiene pues al compañero, al que ha estado compañero de clase, al que seguramente pues han hablado, han tenido controversias intelectuales, y cuando lo asesinan, pues él irá al entierro y reivindicarlo. Hemos de pensar también que participó en la Unión de Estudiantes de entonces. Y luego hay un punto que esto me lo guardo para cuando tengamos a Manolo Parra, y es que en el prólogo Manolo Parra cita como introductor a Eugenio d'Ors a Guillermo Díaz Plaja, que Plaja, no Playa ni cosas así, Guillermo Díaz Plaja, que es una persona, teniendo también la diferencia de Manuel Parra con los primeros miembros de las organizaciones juveniles, falanges de Franco, etcétera, que marcó a toda esta juventud como intelectual, que les introdujo pues tanto a Eugenio d'Ors como a toda una serie de
personajes de una talla intelectual enorme y o sea, que les abrió la mente con uno, con otro, con el que fuese. Que ahora, por ejemplo, sería absolutamente inviable. Quiero decir, este señor no podría trabajar si no sigue el dictado. Pero me ha gustado que Manolo Parra lo mencione porque me ha hecho recordar otras cosas y también pues una reivindicación de otro talento, otro genio intelectual como puede ser Guillermo Díaz Plaja, que hace falta recordarlo. Hacemos una frase. El maestro Dors, como hemos hablado anteriormente de sus anécdotas, están lejanas ya a la aparición del fascismo. No obstante, pueden ser significativas para adivinar qué elementos de este movimiento podrán atraer más tarde al maestro. En ambas se traducen ideas dorsianas: unidad y clasicismo. En la primera, y lo heroico y lo imperial en la segunda. Porque, como se ha dicho, el fascismo es básicamente clásico, radicalmente diferente al nacionalsocialismo alemán de clara filiación romántica. Y además encarnado en la cuna de la civilización occidental, Roma. Dors, que mantenía por encima de todo el valor de la cultura, no es extraño que se sintiera deslumbrado por el nuevo vuelo de las águilas romanas. Pues nada más que añadir, así solo podemos despedir. Nuevamente, en estas despedidas, todos los montarazos lo saben, pues suelto barbaridades, pero el jubilado me ha dejado planchado. Así que buenas noches.